Eguerdion. Enplegu planaren barruan, enplegu eta gizarte politiketarako sailak 19 milioi euro emango ditu 6 jarduera lerro finantziatzeko. Jarduera lerro hoiek enplegu bila dabiltzan personak errazago lana aurkitzera bideratuko dira. En el marco del plan de empleo previamente aprobado por el Gobierno vasco, el Departamento de Empleo y de Políticas Sociales destinará a lo largo de este ejercicio 19 millones de euros para financiar 6 líneas de actuación dirigidas todas ellas a mejorar el acceso al trabajo de las personas demandantes de empleo. Esta inversión atiende especialmente a las personas jóvenes y a los parados de larga duración y consta, como decía, de 6 líneas de actuación que a continuación paso a resumir. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida de 4,4 millones de euros para contratar en prácticas a personas jóvenes tituladas en centros de empresas vascas que trabajan en el extranjero. En segundo lugar, el Gobierno vasco invertirá 9,4 millones de euros en formar a personas paradas para facilitar su inserción laboral. En tercer lugar, se ha dado luz verde también a un paquete de ayudas de 3,5 millones de euros para las empresas que contraten a personas en prácticas. En cuarto lugar, una dotación de 850.000 euros para la integración laboral de las personas con discapacidad. En quinto lugar, una ayuda de 560.000 euros para contratos en alternancia, esto es, acciones formativas dedicadas o dirigidas a estudiantes de formación profesional que puedan alternar el estudio con el trabajo, personas jóvenes desempleadas. Y finalmente, el Gobierno vasco financiará con 245.000 euros medidas que faciliten la inserción laboral de trabajadores mayores de 52 años afectados por expedientes de regulación de empleo. El Gobierno vasco estima que esta inversión de 19 millones de euros podrá dar acogida y proporcionar beneficios a 6.100 personas desempleadas este mismo año. Ekonomia ituna eta kupoa. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak kezka larria agertu nahi du ekonomia itunari eta kupoari azken egun hauetan eraso egiten dietelako. Jaurlaritzak ez du ulertzen azken ordu hauetan, Espainiako Alderdi Sozialistak ekonomia itunaren eta kupoaren aurka aritzeko agertu duen bat-bateko obsesioa, eta argi eta garbi utzi nahi du itunari eta kupoari eraso egitea Euskadiren eta estatuaren arteko adostasun historiko bati eraso egitea dela. Euskadiren eta Espainiako gobernuaren arteko harremana bitarikoa da, eta horretarako prozedurak argi eta garbi zehaztuta daude ez orain, aspalditik baino. Eztabaida hau lekuz kanpokoa eta erabat artifiziala da. Honekin nahi dena da arreta beste batzuen alderdien arteko arazoetara desbideratzea. Jakin nahiko genuke, benetan, PSOEk zer esan nahi duen kupoa berrikusi ala errebisatu egin behar dela adierazten duenean. Uste dugu euskal gizarteak eskubidea daukala ezagutzeko, jakiteko, alderdi sozialistak kupoa errebisatu beharra planteatzen duenean, benetan planteatu nahi duena
zera den. Euskal gizarteak dagokiona baino gehiago ordaindu behar duela Estatuaren kargak finantziatzeko. Horixe da hain zuzen ere, zehatz mehatz jakin nahiko genukeena eta Euskal gizarteak jakiteko eskubidea daukana. Ildo horretan, Eusko Legebiltzarreko taldeak ekimen bat sustatzera animatu nahi ditugu. Ekonomia ituna eta kupoa eduki Euskal autogobernuaren enborreko ardatz gisa defendatzeko. Además, el gobierno quiere mostrar su preocupación por los ataques que está sufriendo el concierto económico y también el cupo en los últimos días. Este gobierno no entiende la obsesión repentina alentada en las últimas horas por el Partido Socialista Obrero Español y quiere dejar claro que atacar el concierto económico y el cupo supone atacar un consenso histórico de larga tradición entre Euskadi y el Estado. La relación tributaria y financiera entre Euskadi y el Estado es una relación de carácter estrictamente bilateral y sus procedimientos de actuación, sus protocolos de actuación, están perfectamente delimitados y claros desde hace mucho tiempo. Cuando hablamos del concierto económico estamos hablando de la Constitución Económica de Euskadi, que se compone de la disposición adicional primera de la Constitución, el Estatuto de Gernika, la ley reguladora del concierto económico y el propio cupo. 4 piezas esenciales que constituyen un todo indisociable. Esa es la Constitución Económica del Gobierno vasco. Y no se puede atacar uno de ellos, una de esas piezas, sin poner en cuestión el conjunto que, insisto, conforma un todo unitario. Nos gustaría, por ello, saber qué es exactamente lo que plantea el Partido Socialista Obrero Español cuando reivindica una revisión del cupo. Creemos que la sociedad vasca tiene derecho a conocer qué es exactamente lo que plantea este partido, el Partido Socialista, cuando plantea esta revisión del cupo, si lo que realmente pretende es o no que los vascos acabemos pagando más de lo que realmente nos corresponde al sostenimiento de las cargas del Estado no transferidas. Es un punto que es preciso clarificar y solo puede hacerlo el propio Partido Socialista Obrero Español, que es el que en los últimos tiempos está planteando la revisión del cupo. Una pieza, insisto, que forma parte de un todo indisociable que es la Constitución Económica de Euskadi, integrada por la disposición adicional primera de la Constitución, el Estatuto de Gernika, la ley reguladora del cupo, del concierto económico y el propio cupo. En este sentido, animamos a los grupos parlamentarios de la Cámara Vasca a que impulsen iniciativas en el seno del propio Parlamento, como lo han hecho otros parlamentos en situación similar, para reivindicar y defender el concierto económico y el cupo. Bestalde, Jon Darpón osasun sailburuak ekainaren batean martxan jarriko duela osasun koordainketa jakinarazi dio gaur gobernuari eta horren berri eman nahi dizue gaurko agerraldi honetan. Estatuko gainontzeko autonomia erkidegoetan ez bezala, Euskadik gehienezko ekarpenera iristen diren pertsonek ez dute diru gehiago aurreratu beharko. Ez da diru hori itzuli arte itxoin barko ere. Horrela, pentsio txikienak jasotzen dituztenek hilean 8 euro ordaindu beharko dituzte gehienez ere. Horren guztiaren berri emateko osasun sailburua hemen dago gurekin. Finalmente, el consejero de Salud, Jon Darpón, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de la implantación del copago sanitario a partir del próximo 1 de julio. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas del Estado, en Euskadi las personas que lleguen al tope de aportación
no tendrán que adelantar más dinero y esperar después a que les sea reembolsado. Así, las personas perceptoras de las pensiones más bajas pagarán un máximo de 8 euros al mes y en ningún momento tendrán que hacer aportaciones por encima de esa cantidad. Para darles cuenta de todo ello y hacer una explicación más detallada de los contenidos del acuerdo, me acompaña en esta mesa el consejero de Salud, Jon Darpón, a quien cedo inmediatamente la palabra. Sailburu, zurea da hitza. Bueno, como ha transmitido el consejero portavoz, Euskadi aplicará el copago farmacéutico a partir del 1 de julio. Como hemos transmitido repetidamente, estamos en desacuerdo, pero aplicaremos en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que dejó en suspenso determinados artículos del Decreto 114/2012 del Gobierno vasco. Llevamos trabajando 6 meses en cómo aplicarlo y fundamentalmente en una aplicación informática para instalar en las farmacias y en el Departamento de Salud con el objetivo que sea lo menos gravoso para la población y especialmente para los pensionistas. Tenemos ya definido y testado y vamos a instalar en las farmacias una aplicación que va a permitir, por un lado, consultar el tipo de aportación de cada persona, por otro lado, controlar los límites máximos de esa aportación y evitar en todo momento tener que ir a expedientes de reintegro de gastos, porque entendemos que son más trámites administrativos para la población, es retraso en la recuperación de lo que tengan que adelantar y además hubiera sido también más expedientes, con lo cual trabajo para los funcionarios o en su caso más funcionarios para hacer este tipo de trabajo. Como conocen, la aportación individual va a ir en función de la renta y de la situación sociolaboral, por lo tanto los activos que tengan una renta anual de menos de 18.000 euros tendrán una aportación individual del 40%. Aquellos que estén entre 18.001 y 100.000 tendrán una aportación individual del 50% y los que estén por encima de 100.001 euros tendrán una aportación individual por encima del 60%. Los pensionistas, con carácter general, tendrán una aportación individual del 10%. En el caso de que su renta anual sea por debajo de 18.000 euros, el tope máximo mensual será de 8 euros 14 céntimos. Los que tengan una renta entre 18.001 y 100.000 euros tendrán un tope máximo mensual de 18 euros con 32 céntimos y aquellos que tengan una renta por encima de 100.001 euros tendrán un tope máximo mensual de 61 euros con 8 céntimos. Para nosotros lo más importante es que aquellos pensionistas con la renta más baja, los que tienen una renta por debajo de 18.000 euros, en ningún caso tuvieran que aportar más del límite máximo establecido, que son los 8 euros 14 céntimos y la aplicación informática así lo va a garantizar y con eso hemos trabajado desde el principio. Como conocen también, quedarán exentos de copago farmacéutico las personas con discapacidad en los supuestos contemplados en la normativa específica, las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos o pensiones no contributivas, los parados que hayan perdido el subsidio de desempleo y los tratamientos derivados, la farmacia derivada de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, así como las personas afectadas por el síndrome tóxico. A partir de 1 de julio, lunes, todas las recetas que emitan los diferentes facultativos de cualquiera de los centros de Osakidetza llevarán un código impreso en las mismas, un código que se llama un código TSI, que hace referencia a su situación sociolaboral y a su nivel de renta, por el cual cualquiera de las farmacias de Euskadi va a poder determinar cuál es el límite de aportación que tiene que hacer. Y asimismo, en el caso de los pensionistas, con independencia de que vayan cambiando de farmacia, todas las farmacias tendrán una aplicación en red que permitirá saber con carácter mensual cuál ha sido el nivel de aportación y por lo tanto vamos a garantizar que nadie tenga que aportar más que el tope máximo. Y por mi parte,
pues a su disposición si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, hoy bezala, inok norbaitek galderarik izango balu, oraintxe dauka aukera egiteko. Como es costumbre, si alguno de los profesionales de los medios de comunicación quiere formular alguna pregunta o plantear alguna cuestión, estamos a su disposición. Entiendo que se está hablando, están exentos de abonar los medicamentos, pero ¿quiénes están exentos de abonar el recargo? Están exentos de aportación individual en farmacia los que le he referido. Personas con discapacidad, en función de la normativa, perceptores de renta de garantía de ingresos o pensiones no contributivas, parados a partir de que hayan perdido el subsidio de desempleo, accidentes de trabajo, farmacia secundaria, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y personas afectadas por el síndrome tóxico. De pagar los medicamentos. Efectivamente. Y consejero, no sé si nos podría dar las cifras de personas que están en cada uno de los tramos de la exención en los tramos de copago que hay. Pues me va a disculpar, pero no tengo aquí las cifras que están en cada uno de los tramos. ¿Se está usted refiriendo a los tramos económicos o al número de personas? Los tramos económicos y cuántas personas hay afectadas. Bien, los tramos económicos son los que le he dado, se los repito. En el caso de activos, menos con renta anual inferior a no disponemos el número, no dispongo aquí del número de personas que hay en cada tramo. ¿Ha hecho un cálculo de cuál va a ser la recaudación vía copago? Hemos hecho una estimación de cuál va a ser el incremento en la aportación individual a farmacia y estimamos que estará entre 16 y 20 millones al año. ¿Cuánto ha costado ponerlo? La aplicación ha costado 422.000 euros. Ustedes dijeron, se ha referido a que están en contra de esta norma. ¿Se va a poner algún tipo de medida para compensar a la población? Bueno, lo transmitimos también en el Parlamento. Entendemos que donde puede haber una situación más gravosa son en los pensionistas con una renta anual por debajo de 18.000 euros. Y también transmitimos que lo primero que íbamos a hacer era implantarlo, porque era un requerimiento del Tribunal Constitucional, y a partir de implantarlo a lo largo de estos 6 meses haremos una evaluación de qué supone para este colectivo en términos de renta y de gravosidad la aportación. Supone 8 euros máximo mes, ¿no? 8,14. Supone 8,14 euros, pero estudiaremos cuántas son las personas, cuál es la renta media que tiene ese colectivo y qué es lo que les está suponiendo el 8,14 por los 12 meses que tiene el año. ¿Qué base han utilizado para el copago? O sea, ¿la renta de 2012? La renta del 2011. Nosotros no definimos, el Departamento de Salud ni el Gobierno no define cuál es la renta a utilizar. Quien define quién es la renta a utilizar es la agencia tributaria. Y la agencia tributaria es la que nos manda los datos de renta anual. Y están utilizando en todo el Estado todavía la renta del 2011. ¿Esto puede dar problemas? Bueno, pues esto puede dar a que haya gente que haya tenido un diferencial más o menos importante de ingresos entre el 2011 y el 2012 o el 2013 y tendrá que saber que le estamos aplicando en función de su renta en el 2011. ¿Y esto cómo se compensaría? No, esto no tiene compensación. Va en la Ley 16/2012. Es el sistema que ha marcado el Ministerio para el conjunto de comunidades autónomas. Por lo tanto, a partir de que estén disponibles los datos del 2012, que creo que será el último trimestre de este año, pues nos los tiene que cargar. Es la agencia tributaria la que carga en la base de datos del Departamento de Salud y a partir de ahí, en el conjunto del Estado, se empezará a aplicar los del 2012. En otras comunidades el hecho de aplicar rentas antiguas genera distorsiones y la gente reclama, porque puede ocurrir que alguien se haya ido del paro, entonces se ha parado sin subsidio a lo que ha cotizado poco tiempo, tiene poco derecho a subsidio y le estén cobrando la medicación. Bueno, es normal que a la introducción del copago haya un cierto nivel de reclamaciones entre por un lado es la renta del 2011, por otro lado no todos los parados quedan exentos, como bien le he dicho, quedan exentos los parados una vez de que han perdido el subsidio de desempleo. Por lo tanto, al principio, bueno, pues sí que suele haber un nivel de consulta, lo tenemos previsto, tanto en los centros de salud
como en las delegaciones territoriales de salud, vamos a tener instrucciones claras para atender las reclamaciones que pueda haber. ¿Se articula ante la situación de que alguien no quiera pagar el recargo? Bueno, mire usted, como hasta la fecha, no es que no haya habido nunca copago farmacéutico, lo que ha habido es un incremento del copago farmacéutico. ¿Qué pasaba hasta la fecha si un activo no quería hacer frente a día de hoy al 40% que le correspondía? Pues que la farmacia no le permitía retirar las medicinas. El recargo, no a lo que se venía pagando hasta ahora. Entiendo que no hay ningún tipo de... Sí, pero mire usted, en activos lo que pasa es que se incrementa la aportación individual, hay quien se mantiene en el 40%, hay quien pasa a un 10% más y hay rentas por encima de 101.000 euros que pasan al 60%. Y luego el gran cambio son los pensionistas que hasta la fecha no tenían aportación individual en la farmacia ambulatoria y a partir de ahora, pues con carácter general van a tener el 10% con los topes que les he comentado. ¿Los síntomas crónicos no quedarían exentos? No, hay unas determinadas medicaciones que se suelen conocer como las de punto negro, que habitualmente son para enfermedades crónicas. Estas determinados fármacos con el llamado punto negro tienen una aportación muy reducida, siempre inferior a 5 euros. Ahora lo que va a ocurrir es lo mismo, esas no cambian. Lo único que ocurre es se le establece el tope a medida que lleguen por encima, que hayan consumido fármacos por encima de 8 euros, 14, en el caso de los pensionistas con rentas más bajas. Para los crónicos que no son pensionistas no hay ningún límite. Para los crónicos que no son pensionistas no hay límite. Si son activos, no hay límite. La adaptación de la red de farmacias... Tampoco lo había ahora, ¿eh? La adaptación de la red de farmacias, de toda la implantación del sistema informático, de la compra de ordenadores, ¿cómo se va a financiar? ¿Lo tienen que soportar las farmacias? ¿Lo va a financiar el gobierno? Bueno, yo quiero agradecer desde aquí públicamente la colaboración de los 3 colegios de farmacéuticos, que llevamos trabajando con ellos de forma bastante próxima desde el inicio de la legislatura con este tema y bueno, pues yo creo que con muy buenos resultados, tanto para la aplicación del copago farmacéutico como para la aplicación de la receta electrónica. Salvo la aplicación que la va a pagar el Departamento de Salud, la adaptación de sus sistemas informáticos les corresponde a cada farmacia de forma individual. Sí, yo, en otra cuestión que tiene que estar relacionada con el copago, no sé, el ámbito, el apartado judicial de todo este tema, ¿en qué situación está? Bueno, pues Esto arranca de un conflicto de competencias que el Gobierno central plantea contra un decreto del Gobierno vasco, del anterior Gobierno vasco, en el que se plantea, digamos, un régimen alternativo al previsto en el Real Decreto Ley del que procede, en el que se establece el copago farmacéutico, ¿no? El procedimiento sigue su curso en este momento. Como bien es conocido, cuando este Gobierno tomó posesión, todavía no se había dictado el acto que acordaba la suspensión del decreto que establecía ese régimen alternativo, pero duró 2 o 3 semanas, creo, la situación, porque estábamos todavía en los primeros pasos del Ejecutivo cuando se dictó ese auto, ¿no? Por tanto, bueno, el auto ha suspendido la vigencia de aquel decreto, la suspensión no ha sido levantada por el Tribunal Constitucional hasta la fecha, y por tanto, bueno, pues el procedimiento sigue su curso hasta la sentencia final. Cuando concluya el procedimiento y tengamos un pronunciamiento claro del alto tribunal, pues habrá ocasión de clarificar el panorama y de saber si el decreto que aprobó el Gobierno anterior era o no constitucional, respetaba o no el orden constitucional de distribución de competencias. Pero hasta que eso ocurra, la suspensión está decretada y el procedimiento sigue su curso. Teniendo en cuenta los tiempos del Tribunal Constitucional, no sé cuánto tiempo podríamos estar en esa situación desde que A ver, el Tribunal Constitucional está dictando sentencia 10 y 12 años después de la interposición del recurso correspondiente, ¿no? También es cierto que cuando, por lo que sea, concurre un motivo que justifica la mayor celeridad, el propio tribunal, que a veces tarda 10 o 12 años en pronunciarse, acelera los trámites
y se pronuncia en 1 o en 2 años. A partir de ahí, en fin, pues poco más puedo aportar, ¿no? Porque todo depende de la prioridad que el Tribunal Constitucional de este asunto y del, en fin, de lo que considere al respecto, ¿no? Con respecto a la conveniencia de que exista una resolución lo más pronta posible. Bueno, yo quería preguntarle, en base a la declaración que ha leído del cupo, ha recordado quiénes son los actores en esta negociación. En alguna ocasión han pedido la reunión de la comisión mixta. No sé si creen que es ya urgente sentarse a negociar, y cuál sería el planteamiento del Gobierno en la renegociación del cupo. Bueno, la comisión mixta del concierto económico no se ha reunido recientemente, pero están trabajando los grupos de trabajo constituidos por los dos principales responsables, por el Ministerio y por el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, y en la medida en que se vaya desbrozando el material y se vayan realizando aproximaciones, pues se podrá convocar la comisión mixta del concierto, ¿no? Hombre, existe una discrepancia de fondo en relación con el contenido del cupo, ¿no? Una discrepancia en torno a la cual están planteándose el grueso de las conversaciones que tienen lugar en los grupos de trabajo. No se lo voy a ocultar, ¿no? A partir de ahí vamos a ver qué es lo que el Gobierno central plantea, pero tampoco voy a descubrir nada inaccesible a ustedes si pongo de manifiesto que toda esta controversia pública no facilita la consecución de un acuerdo con el Gobierno central cuando existe una discrepancia que no data de ahora, sino de la época en la que ambos gobiernos, el central y el vasco, estaban regidos por miembros del mismo partido, del Partido Socialista Obrero Español. ¿Preocupa al Gobierno vasco que detrás de esta polémica pueda suscitarse otro tipo de debates que lleven a otro tipo de cuestiones más elevadas? A ver, ¿de que podemos hablar de metafísica, quiere decir, o no, más elevadas? Debate sobre la recentralización del Estado, o que el concierto económico se plantee en parámetros reales de supresión y que eso pueda generar... Bueno, hay dos cuestiones. Este gobierno ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la excesiva inclinación que el Gobierno central está manifestando para servirse de la crisis económica como coartada para propiciar un proceso de recentralización de competencias, ¿no? Hacer tabla rasa del Estado autonómico, recuperar competencias ya transferidas a las comunidades autónomas para los poderes centrales del Estado y repensar de arriba abajo, reconfigurar de arriba abajo el Estado autonómico. Esta preocupación es patente y está fundada en decisiones, en iniciativas, en normas y actuaciones que el Gobierno central está aprobando sistemáticamente día sí día también. Estos mismos días está en discusión la cuestión relativa a la ordenación del sistema educativo con la ley Wert. La posición del Gobierno vasco ha sido clara, ¿no? De abierta confrontación y de abierta discrepancia con los contenidos de esa ley, ¿no? A partir de ahí, bueno, el Gobierno, lo que no le voy a ocultar que hace en ese tema es afirmar una y otra vez su compromiso más firme con el concierto económico y con el cupo, que son dos partes indisociables de una misma realidad. Hay que ver que el cupo se calcula en base a una metodología que aparece recogida expresamente en la Ley del Concierto Económico. La Ley del Concierto Económico contempla esta metodología, establece los principios generales que han de inspirar, han de guiar el cálculo del cupo, y el cálculo del cupo en la ley quinquenal no es más que una aplicación concreta de esa metodología que está perfectamente establecida en la Ley del Concierto Económico, que arranca de un acuerdo bilateral entre el Estado y Euskadi. Por tanto, a esa metodología, a ese acuerdo bilateral, a ese marco bilateral y consensuado se va a seguir aferrando el Gobierno vasco para defender no el concierto económico tan solamente, sino el concierto y el cupo, que ambas, insisto, son partes indisociables, inseparables de una misma realidad. No se puede disociar el sistema económico, presupuestario, financiero de la metodología establecida en ese sistema para el cálculo del cupo. Ambas forman parte del mismo paquete, ambas forman parte de una misma unidad
inseparable, indisociable, estrechamente unida. Un poco al hilo de la polémica de si se puede o no se puede revisar el cupo. Hoy mismo el señor Eguibar bueno, pues decía algo evidente, y es que en la propia normativa está la revisión, ¿no? El procedimiento de revisión del cupo. En fin, entiendo que hay quien está planteando la revisión en unos términos y no precisamente al alza. ¿Cuál es la posición que defiende el gobierno vasco en esa revisión, en esa negociación? Toda negociación entiendo que lleva algún tipo de revisión. ¿Qué es lo que plantea el gobierno vasco? ¿Está planteando una revisión al alza o una revisión dispuesto a ceder, una revisión a la baja? El gobierno vasco lo que plantea y reivindica es un planteamiento continuista en todo lo que tiene que ver con el cálculo del cupo, porque revisar el cupo es revisar el concierto económico, no nos engañemos. Revisar el cupo es revisar el propio concierto económico. Ese empeño en disociar una cosa de la otra es un empeño forzado y deliberadamente buscado con un planteamiento artificial. Por tanto, el planteamiento del gobierno vasco es un planteamiento claramente continuista con el que ha venido definiendo el cálculo del cupo desde que el concierto económico está en vigor en su formulación moderna, desde el año 80. ¿Una revisión a la baja? ¿Una revisión a la baja? A la baja del cupo, sí. A ver. Mire, el de la revisión es un concepto extraño y ajeno al concierto económico. Lo de la revisión está en boca de insignes portavoces políticos y parlamentarios, de destacadas personalidades irrelevantes de la vida política, pero es un concepto extraño, insisto, ajeno a la terminología que utiliza la ley del concierto económico. La ley del concierto económico habla de una actualización del cupo anual, actualización que es diferente a revisión y tiene un contenido semántico claramente distinto, una actualización anual que se lleva a cabo en el marco de una ley quinquenal cuya metodología está perfectamente establecida en la propia ley del concierto económico. Por eso hablo de un planteamiento continuista. Las bases del cálculo del cupo están definidas en el concierto económico, con arreglo a unas fórmulas y unos parámetros económicos que están perfectamente definidos ahí y salen de un acuerdo bilateral suscrito en su día por el Gobierno central y el Gobierno vasco. A eso es a lo que se aferra el Gobierno vasco. ¿Que pueda haber algún cambio de planteamiento? Podría haber, pero tendría que arrancar necesariamente de un acuerdo bilateral, nunca de un planteamiento unilateral. Esta tarde en el Palacio de Justicia van a firmar un convenio tanto usted como el consejero Juan María Aburto en relación a la detección de supuestos de vulnerabilidad en el caso de desahucio. No sé en qué medida se van a ver beneficiadas las personas que sufren este tipo de situaciones. Hombre, no quisiera adelantar lo que tiene que ser una comunicación, un mensaje que en cualquier caso corresponde transmitir o lanzar a los medios de comunicación en el momento en el que tiene lugar la presentación a la que se refiere usted esta misma tarde, ¿no? Pero, bueno, lógicamente el Gobierno abriga la esperanza de que los supuestos más dramáticos que hemos podido comprobar que pueden darse como consecuencia de la aplicación inexorable de la legislación hipotecaria pues puedan desaparecer radicalmente en Euskadi, ¿no? Porque hay una actuación interinstitucional, una actuación coordinada de las diferentes instituciones implicadas que atiende con arreglo a una alerta temprana a los supuestos en los que se puede dar esa situación de especial vulnerabilidad y responde con los medios y los recursos del conjunto de las instituciones y particularmente con los medios y recursos de los que dispone el Gobierno vasco a las situaciones de vulnerabilidad que se puedan dar, que puedan existir, ¿no? Abriga la esperanza. Del cupo que llevan a cabo el Gobierno vasco y el central lleva ya bastante tiempo. No sé si ustedes han percibido un cambio de posición al Gobierno central al albur un poco de las críticas y apoyándose también en la posición del Partido Socialista, si han visto un cambio de posición. No podemos constatar un cambio palpable, tangible y reconocible, ¿no? de posición por parte del Gobierno central en lo que tiene que ver con la negociación del cupo, ¿no? Guztiak entzun da, Jaurlaritzak esango luke kontzertu ekonomikoaren etorkizuna arriskuan dagoela. Bueno, gobernuak uste du, kontzertu ekonomikoak zutabe sendoak dituela, zutabe sendo historikoak, juridikoak, ekonomikoak eta baita ere zutabe sendo politikoak.
Uste du ez dagoela arrazoirik hori momentu honetan zalantzan jartzeko, uste du kontzertuaren oinarrian dagoen aldebikotasun horri eutsi egin behar zaiola, eta beraz, kontzertuaren funtsezko edukinak ez liratekela aldatu behar. Gobernuaren planteamentua beraz, negoziaketa orotan izango da, orain arte mantendu izan diren hildoetan mantentzea etorkizunari begira baita ere, eta orain arteko metodologiari, orain arteko planteamentu guztiei eustea, jarraikortasun planteamentu batetik. Galdetu nahi dizut, batez ere, zure hitzaldi horretan, zure hasierako hitzetan alderdi sozialistaren obsesio hori aipatu duzu. Uste duzu horren atzean badagoela azken batean gure zutabetako hori bera botatzeko nahi bat? Bueno, nahia, norbaitengandik nahi hori egon badagoela ukaezina dela uste dut. Ahotsak izan dira, gardenak, argiak, ukaezinak, kontzertu ekonomikoaren kontrakoak. UPyD alderdiak esate baterako bat ere zalantzarik gabe eta argitasun osoz adierazten du bere kontzertuaren kontrako jarrera. Eztabaida hau gizartearen erdi-erdian, eztabaida politikoaren erdi-erdian jartzea ez da bat ere lagungarri kontzertuaren etorkizunerako. Batez ere, egoera finantzieroari buruzko eztabaida nagusi bat dagoenean gizartean, gai hori pilpilean dabilenean eta hurrengo hilabeteetan autonomia erkidegoen finanziazioari buruzko erabaki garrantzitsuak hartu behar direnean. Ez da bat ere lagungarri, eta hori aitortu beharra dago. Eta gai hau, mahai gainean jartzen duenak momentu honetan ez du bat ere laguntzarik ematen Euskaldunon interesak alik eta modurik hobeenean ateratzeko eztabaida guzti honetatik. Quería preguntar al señor Darpón dos cuestiones. Una era esos 16-20 millones que dice que estiman que se pueden recaudar con ese incremento de cofinanciación, de copago. ¿A qué se van a destinar? Eso por un lado. Luego quería preguntarle por las quejas que hay en el ámbito de la investigación, por la situación laboral que denuncian precariedad de los investigadores. En Inbiomed también están denunciando su situación laboral. No sé si el gobierno va a tomar alguna medida para revisar un poco la situación de los investigadores vascos en el ámbito sanitario. Bueno, empezando por atrás, no me constan las quejas de los investigadores, salvo un medio de comunicación que creo que es el suyo y que salían una serie de personas hablando de forma anónima. Discúlpeme, pero no me constan. En cualquier caso, desde el inicio de la legislatura estamos trabajando para potenciar la investigación y la innovación y con todas nuestras estructuras estamos revisando a las personas que hay y los contratos que tienen. En cualquier caso, como no los hemos cambiado, son los que vienen desde atrás. Son los que vienen desde atrás. ¿A qué vamos a dedicar la disminución, el incremento de aportación individual en farmacia? Pues vamos a dedicarlo a la atención sanitaria. ¿No hay, por tanto, intención de revisar o por lo menos analizar esa situación laboral de los investigadores? En Biomed denuncian que la investigación se está haciendo insostenible, que va a haber ERES, investigadores del ámbito de BioEF y de Biocruces también están denunciando. No sé si se van a analizar, si eso... No, vamos a ver, mire, la Fundación Bio por primera vez este año ha tenido elecciones sindicales, porque hasta la fecha no había tenido. Una vez de que esté constituido el correspondiente comité de empresa, pues nos reuniremos con él y trataremos la situación laboral de todas las personas. Pero vamos, para nosotros no son personas distintas que el resto de gente que trabaja dentro de la administración. Como usted seguro sabe, las personas en investigación tienen un convenio específico, no es diferente el que estamos aplicando a nosotros. Consejero, no sé si tienen ya un nombre para dirigir Kontsumobide y quería preguntarles también a ambos. El Parlamento aprobó una resolución hace 15 días, si no recuerdo mal, en la que se hablaba también de la posibilidad de establecer ayudas para los afectados por las aportaciones subordinadas de los que no se podrían contar. Bueno, sobre esto último, el Gobierno no ha deliberado
hoy no ha deliberado en absoluto y no tiene decisión adoptada al respecto. No ha abordado esa cuestión, la cuestión que apunta usted. Con respecto al posible nombramiento de un nuevo director o directora para Kontsumobide, esto es más una cosa del consejero de salud que mía, ¿no? Pero es una decisión que está en marcha, estamos en ello y próximamente habrá un nombre de una persona que esté dispuesta a dirigir la institución. Mientras tanto, el organismo continúa desarrollando su actividad a pleno rendimiento, con los mecanismos de sustitución establecidos por su norma orgánica de funcionamiento, ¿no? No sé si nos podría decir el nombre de esta persona que podría dirigir Kontsumobide. No, a día de hoy permítanos que hasta que no esté nombrada en el Consejo de Gobierno, que es quien nombrará la dirección de Kontsumobide, pues que no lo hagamos público. Y una última pregunta, si me permite, portavoz. El lehendakari Urkullu habló en el Parlamento de que el 15 de junio se establecía como tope a todos los consejeros para establecer el calendario legislativo. No sé qué hay de ello, no sé cuándo lo van a aprobar. Está avanzando notablemente y a plena satisfacción el proceso de elaboración del calendario legislativo. De hecho, los primeros resultados los tengo yo sobre la mesa, porque el lehendakari me encomendó la tarea de coordinar los trabajos iniciales y muy probablemente en el Consejo de la semana que viene se presente a la consideración del Gobierno el trabajo elaborado por el conjunto de los departamentos para dar cumplimiento al compromiso del lehendakari de elaboración del programa legislativo, ¿no? ¿Y a todos los altos cargos el código ético? Bueno, nos quedan unos días todavía, ¿no? Les puedo asegurar que yo sí, yo lo he firmado, pero yo también, estamos en ello, quedan algunos días y lógicamente el Gobierno confía en que todos los afectados por el ámbito de aplicación del código ético lo suscriban sin ninguna dificultad y en el plazo establecido, ¿no? Hasta la fecha no han aflorado. Mañana se celebró el 30 aniversario de Osakidetza y los partidos socialistas se sintió un poco dolido, ¿no? Porque no se contó con ellos y no se tuvo en cuenta su aportación. De hecho, organizaron la semana pasada un acto por su cuenta. Hoy dicen ustedes en su nota de prensa, dice, precisamente la oposición del gabinete Urkullu a esta medida impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy, absolutamente innecesaria, ha permitido retrasar durante un año su entrada en vigor en Euskadi, el copago. La oposición del gabinete Urkullu y la oposición del gabinete López, ¿no? Sí. A ver. Es decir, que también se me han sentido dolidos, porque tampoco se reconoce, ¿no? A ver, mire, respecto al acto de celebración del 30 aniversario de Osakidetza, le puedo transmitir que en ningún momento se intentó hacer de menos al gobierno anterior. Es más, en el acto de celebración del 30 aniversario se utilizó la fecha exacta, fue un domingo, se hizo un acto muy austero, como corresponde a la situación económica y social que estamos viviendo. Se utilizó la primera sede de Osakidetza, que no es un tema partidista, que es el edificio María de Haro, y yo creo que los que estuvieron allí pudieron comprobar que este consejero no llegó a hablar. Habló el director general de Osakidetza y el lehendakari. El director general de Osakidetza en representación de la empresa Osakidetza y el lehendakari en representación del conjunto de la sociedad vasca. Con nosotros en el gobierno celebramos el 25 aniversario en otras circunstancias económicas y sociales, invitando a todo el mundo, pero entendíamos que no era este el momento de hacer una fiesta. Sí que no dejar pasar la fecha porque parece importante y lo hemos repetido hasta la saciedad. Osakidetza es un logro social, es un logro de los ciudadanos, es un logro de los trabajadores que generan la calidad día a día y es un logro de los gestores y de los sucesivos gobiernos que hemos tenido a lo largo de estos 30 años. Sí, nos parecía con respecto al copago, ¿no? Dicen en su nota que ha sido el gabinete Urkullu, gracias a él, que se ha retrasado un año la entrada del vigor del copago. O sea, gracias al gabinete López se retrasó medio año. Evidentemente los 6 meses del año 2012 corresponden al gabinete López.
Concedido. Si venía eso, concedido. No nos duelen prendas, en eso estamos de acuerdo. No. Bueno, ¿alguna cosa más? Pues nada. Hasta la próxima. Eskerrik asko. Eskerrik asko.